Vamos a tener la ocasión de saludar a 5 investigadores e investigadoras del ámbito español sobre cuestiones relacionadas con la gestión del pluralismo religioso. Son realmente descubridores en este país de esa investigación porque no tenemos tradición en ello y, por lo tanto, vamos a ser bastante estrictos, como en todas las mesas hasta ahora, con el tiempo. Voy a dar entre 10 y 12 minutos pidiéndoles un esfuerzo porque habían preparado para 15, con el fin de que pudiera haber alguna pregunta al final. En primer lugar, si sigo el orden que me ha impuesto el programa, Francisco Díez de Velasco, de la Universidad de La Laguna, nos va a hablar sobre la cuestión del notorio arraigo. Yo, como sociólogo, me interesa mucho la cuestión del notorio arraigo, pero me interesa en un ámbito sociológico. Él lo va a hacer en 2 comunidades en concreto, que son la comunidad budista y la comunidad de ortodoxos. De manera que, Francisco, que estás a mi izquierda, muy bien, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Voy a presentar muy rápidamente nuestros grupos de investigación y la trayectoria que hemos ido llevando, principalmente en relación con la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y entonces, para ello, pues les he puesto, ahora la verán, nuestra página web de uno de los grupos, que es este que ven aquí, Relicán, el grupo de estudios sobre religiones en Canarias. Arriba lo tienen. Y toda una serie de proyectos y contratos han tenido que ver, y estos son los que voy a simplemente citarles aquí, con la Fundación Pluralismo y Convivencia, porque en última instancia va a terminar en lo que Alfonso les ha dicho, que es los estudios sobre 2 confesiones de notorio arraigo, ¿no? Nosotros empezamos la relación con pluralismo y convivencia con el proyecto primero que llevó al Atlas, bueno, a este libro que han tenido fuera sobre Canarias, ¿no? El estudio sobre Canarias. Luego, otro de los estudios que se ha citado varias veces, que es GESDIVERE, el de la gestión pública de la diversidad religiosa, nosotros lo hicimos para Canarias, 4 comunidades, y los datos pues ya han visto que se han explotado en algunas de las conferencias que han visto antes, ¿no? Luego ya empezaba a no ser tan relicán, no tan Canarias, religiones en Canarias, porque fue el contrato de investigación para el desarrollo de la guía técnica para la gestión de espacios multiconfesionales que publicó también la Fundación. Y aquí ya empieza, les cito los 2 sobre los que va a versar lo más rápido que pueda la parte de lo que les voy a hablar, que fue el contrato de investigación Budismo en España, que terminó produciendo este libro, que es El budismo en España, publicado por la editorial ACAL, y el que ahora estamos trabajando, que es Las iglesias ortodoxas en España, que está ahora mismo en la fase de fin completo de redacción, es decir, está ya redactado. Bueno, Relicán es nuestro grupo a la hora de los estudios principalmente centrados en Canarias, pero luego tenemos el grupo, que es el que han visto el logo en los papeles de la Fundación, que es Historel, que abre un poco más la perspectiva. No solo nos centramos en Canarias, sino en toda una serie de posibilidades de análisis religioso, y, por tanto, ahí es donde se han centrado los 3 últimos contratos de investigación. Nuestras líneas, en este caso, son muy principalmente estudio y visibilización de las religiones en España y en Canarias.
También una reflexión metodológica y teórica sobre el papel del estudio de las religiones como disciplina científica, que es otro de nuestros problemas, y la enseñanza de las religiones en los diversos niveles educativos. Todo eso interconecta en las producciones que hemos hecho. Sobre España, también hemos producido este libro que se llama Religiones en España, Historia y Presente, que, si les parece, lo voy a dejar aquí por si quieren ustedes pasarlo. Es lo que le diría a mis alumnos. Lo que pasa es que con mis alumnos yo sé que me lo devuelven. Sería bueno, en fin, que a lo mejor que no se lo quedasen, pero lo van pasando, ¿no? Bueno, pues me centro en Notorio Arraigo. En cierto momento, la Fundación planteó la posibilidad de, en vez de los proyectos que se estaban y están todavía en realización, de cerrar el Atlas en toda España con todas las comunidades autónomas, el plantear también la apertura a no el ámbito geográfico específico de cada comunidad autónoma, sino un ámbito temático, que en este caso tenía que ver con la peculiaridad del Notorio Arraigo y la peculiaridad de esas confesiones a las que se había reconocido el notorio arraigo. Y entonces, la primera que nos hicieron el encargo, me hicieron el encargo, fue la del budismo. Yo encantado, porque había hecho trabajo de campo sobre budistas. Luego empezaba a darle vueltas y creo que la primera vez fue en el año 84, si no en el 83. Y entonces, bueno, pues tenía un acumulado de información que para mí fue muy interesante. La opción que me dio la Fundación Pluralismo y Convivencia y la opción que da una institución de estas características que a los investigadores nos centra en algo que es socialmente necesario, socialmente útil. En este caso era socialmente muy útil producir información como es la que producimos los investigadores, información sobre un tema como era el del budismo en España, que tenía, sí había publicaciones, pero no había síntesis generales, ¿no? Entonces, para nosotros, para los investigadores, y en cierto modo yo creo que hablo quizá por todos, ¿no? Nos da una oportunidad de salir de esa especie de limbo en el que a veces es un limbo que tiene que ver con nuestros gustos particulares, que es el de solicitar un proyecto de investigación a que tú lo generas, tú te lo guisas y otros deciden si es bueno o malo, ¿no? Y en este caso, el proyecto de investigación te lo piden desde fuera y azares del destino coincide, o del Dharma, coincide con pues es un gusto particular de quien lo trabajaba. Un gusto particular que me permitió hacer un trabajo que antes era mucho más, si quieren llamarlo, con el corazón y a salto de mata, y convertirlo en un trabajo sistemático. Porque, claro, cuando planteas un trabajo de este tipo, pues es visitas a los centros de culto. Centros budistas hay en torno a 300, ya se pueden figurar que no pude visitar los 300, ni habiendo empezado en el año 84 con el primero, ¿no? Es imposible, y eso es una de las cosas que quería plantear aquí, que asir, que llegara a acercarnos a la enorme diversidad religiosa que hay, es un trabajo siempre tentativo. Para los que estamos desde esta parte y que han visto que tenemos un interés particular por la metodología, eso de que sea tentativo es algo que nos saca de quicio. Nos saca de quicio, pero por otra parte nos lleva a donde estamos de verdad, que es en la sociedad y no metidos en el despacho en nuestra universidad, en una torre de marfil, ¿no? Ese es un interés notable, ¿no? Por otra parte, es tentativo. Tentativo quiere decir que nos dejamos cosas fuera que tienen que ver muchas veces con nuestras apetencias, porque somos seres humanos y no nos queda otra, y otras veces por las circunstancias diversas que llevan a que ciertos grupos religiosos son más abiertos o más cerrados, están más peleados entre ellos o están menos peleados, dan una información o dan media información, y entonces pues todo eso también genera otro nivel de incertidumbre. Ya se dan cuenta que estamos funcionando con incertidumbres
que, bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? En el caso del budismo, el trabajo está muchísimo más cerrado, como pueden ver, que está en una publicación, y si pinchan en las páginas web, pues verán toda una serie de otras publicaciones aledañas, pero el libro es, claro, la monografía. Y quería centrarme quizá un poco más en el caso de las iglesias ortodoxas. Así como el budismo tiene un desarrollo, pues desde los años finales de los 70, o bueno, del año 77, si quieren, un desarrollo más o menos seguido. En el caso de las iglesias ortodoxas lo que hay es un boom a partir de 2008, un boom que es lo que hace que sean mucho más evidenciables y visibles, ¿no? Y entonces, nuestro trabajo ha sido, en este caso, pues quizá más comprometido, ¿no? Quizá más comprometido, porque en muchos casos estábamos viendo cosas que o estaban cambiando de un día para otro o tenían un nivel de estructuración, pues, de encomienzos. Finalmente, lo que nos hemos encontrado es con un universo que es el que hay, en este caso, de ortodoxos, muy numeroso. Muy numeroso. Hay muchos ortodoxos en España. No hay tantos centros de culto, en un entorno de 200 centros de culto, de los cuales 100 y bastantes, 140 o 150, son realmente parroquias, ¿no? Y los otros están en proceso de mayor estructuración. Y un mundo muy diverso, también es esa la característica, pero bueno, habiendo trabajado con los budistas, que es un mundo extraordinariamente diverso, pues los ortodoxos, dentro de la diversidad, tenían unas líneas que eran patriarcados principales con impacto en España, el de Constantinopla, el ecuménico de Constantinopla, los rumanos, que es el que más de 100 parroquias, los rusos, con un desarrollo en los últimos tiempos espectacular, y aquí en Madrid ya lo han visto con la nueva iglesia, pero están en construcción iglesias de ese tenor o más grandes en otros diversos lugares, y otros patriarcados quizá con menos visibilidad, quizá, en la Iglesia Ortodoxa Española y algunas otras más, ¿no? Con menos número. Y para comentar sencillamente y terminar, la idea que quería plantearles en el caso de los ortodoxos, que es una idea en cierto modo de carácter también metodológico, es nuestros instrumentos hasta dónde llegan a la hora de entender esa realidad, que es una realidad, como ven, muy en movimiento, ¿no? Y tenemos podríamos llamar tres pulsiones en el mundo ortodoxo en España. Tres pulsiones. Una de ellas la podríamos llamar la ecuménica, que quizá tendría, o global, siquiera, o globalizadora, que tendría su reflejo máximo más claro en el patriarcado, que lleva el adjetivo ecuménico de Constantinopla, y su presencia en España, ¿no? Por otra parte, tendríamos el contexto que podríamos llamar nacional, y quizá la Iglesia Ortodoxa Española es la que más claramente apuesta por esa línea que podríamos llamar nacional, y que es muy, en cierto modo, ortodoxa en su planteamiento, ortodoxa de los últimos 200 años, la tendencia a crear iglesias que estén englobadas en unos límites que podrían ser límites nacionales. Eso nos llevaría a plantear la opción de futuro, quizá, de la constitución de una Iglesia Ortodoxa Española, aunque tenga el mismo nombre que eso, como está ocurriendo en Estados Unidos, aunque no las reconozcan quizá todavía otras, pero son procesos dentro de la ortodoxia, el reconocimiento, que son largos. Y luego un fenómeno que para nosotros es fundamental, que es la transnacionalidad, y que es muy evidente en el caso de los rumanos, y es hasta qué punto lo que nosotros tenemos en España, en el caso de Rumanía, es una iglesia nacional, o más bien una acción transnacional, y donde estarían las líneas donde entenderlo estarían en Rumanía, y ese sería el juego de las tres pulsiones que vemos en el caso de la ortodoxia española, y que en cierto modo es también un instrumento a la hora de pensar en general la ortodoxia a nivel global, ¿no? Y que nos puede plantear las líneas del futuro de un número de fieles que es importante. Importante quiere decir que detrás de musulmanes evangélicos estarían los ortodoxos. Los ortodoxos es difícil las cuantificaciones, pero más de 500.000 sí que los hay.
Y bueno, yo no me paso si me callo aquí, ¿verdad? Exacto. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ahora le voy a dar la palabra a Gorka Urrutia, que es miembro del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, en Bilbao. Quiero hacer Aquí hay 3 personas con específica relación, con muy específica. Universidad del País Vasco, Universidad del País de Deusto, Universidad del País Vasco, que yo fui durante muchos años, y Universidad del País Vasco, ¿no? Y hay 3, y sin embargo hemos oído lo terrible de un ayuntamiento como el de Bilbao, que con ese tema, que sería... He hablado con el director de la Fundación, que ya me gustaría hablar largo y tendido sobre eso. Bueno, pues Gorka Urrutia nos va a hablar de un trabajo comparativo sobre el Quebec y sobre la realidad. No sé si te equivoco porque estabas aquí y he perdido la... no sé si va a ser Quebec, País Vasco o Quebec, España. Eso ya no lo sé, pero él nos lo va a decir. De todas maneras, es un intento de ver la experiencia que en Quebec existe ya de buenas prácticas, y las buenas prácticas requieren una tradición, y aquí no tenemos tradición de libertad religiosa. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, mi objetivo para esta presentación básicamente era un poco presentar los trabajos de investigación que llevamos haciendo en el Instituto. Sí que centrarme un poquito en este último proyecto que ha introducido Alfonso, pero bueno, fundamentalmente dar una panorámica general del equipo de investigación del Instituto, los trabajos previos o los antecedentes del trabajo actual, lo que es el equipo, porque bueno, pues, trabajamos en un equipo pluridisciplinar, más que interdisciplinar de momento, y bueno, yo creo que eso tiene sus riquezas y también pues, sus dificultades. Y por último, presentar algunos de los resultados del proyecto, porque es un proyecto que empezó en enero del 2012 y finaliza en diciembre de este año, del 2014. Entonces todavía no lo hemos finalizado. Entonces, bueno, al igual que comentaba Paco ahora, yo creo que pues, quizás para algunas personas pueda ser un tanto reiterativo el trabajo previo, pero bueno, yo creo que en gran medida lo que hemos hecho en los 3 años anteriores al proyecto actual, esto es del 2008 al 2011, está muy vinculado al trabajo de la Fundación, sobre todo a través del proyecto de GESDIBRE y el del Atlas, el de pluralidades latentes, que había algunos ejemplares fuera, ¿no? Nos coincidió en el tiempo y bueno, fue un trabajo muy intenso en el que participamos pues, varios investigadores del Instituto y varias personas también de la Fundación Ignacio Ellacuría. Entonces, durante ese tiempo desarrollamos estos 2 proyectos y paralelamente uno financiado por la Consejería de Educación del Gobierno vasco, que es el que aparece arriba de este listado. Y también desarrollamos, aprovechando un poquito también todo el trabajo, bueno, otro vinculado más a la cuestión de la antidiscriminación para Vizcaya, a través de una financiación de la Diputación Foral de Vizcaya. Los resultados estaban, porque ya no quedan ejemplares, había algún ejemplar de la publicación del primer proyecto, había alguno del Atlas, los resultados de GESDIBRE, bueno, ya los conocéis, están colgados en la página web del observatorio, etcétera. Entonces, bueno, el equipo de investigación de este proyecto forma parte de un equipo mayor que está reconocido por el Gobierno vasco, perdón, cuyo nombre es Retos Socioculturales y Derechos Humanos en un Mundo en Transformación, y en concreto se inscribe en la línea de investigación de derechos humanos y diversidad. Como decía, es un equipo pluridisciplinar conformado por 2 juristas, 2 filósofos, 3 sociólogos y un filólogo, que son los que están en la parte izquierda vuestra. El investigador principal es Eduardo Ruiz Beítez, que si estuvisteis ayer, bueno, ya le conocéis, está al fondo. Y bueno, y el proyecto actual
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, bueno, ahora Economía y Competitividad, se titula Nuevas demandas sociales y prácticas de armonización de la diversidad religiosa en el espacio público local o regional. Por lo tanto, esto ya concreta un poco... no, perdón, no es este el título. Sí, ¿no? Sí, perdón, sí. Que se circunscribe al caso del País Vasco. Del trabajo previo del 2008 al 2011 sí que detectamos que bueno, y también de la experiencia, de las relaciones que teníamos con Canadá, sobre todo a través de Eduardo, bueno, pues veíamos quizás algunas potencialidades de aprender de lo que había sido la Comisión Bouchard-Taylor, todo el desarrollo de las prácticas de armonización que se implementan en Canadá y ver qué potencialidades podrían tener, en este caso, pues para el País Vasco, aunque creo que también sería extrapolable al resto de comunidades autónomas. El primer objetivo que nos planteábamos era describir y sistematizar las demandas sociales o institucionales que plantean las comunidades religiosas minoritarias en el País Vasco. Era desarrollar parte de lo que habíamos hecho hasta ahora, algunos elementos que se nos habían quedado por investigar, y bueno, analizar también todo lo que ha sido la Comisión Bouchard-Taylor, el post-Bouchard-Taylor, etcétera, ¿no? Lo que voy a presentaros son algunos datos del primer objetivo, en primera instancia, digo, para visualizar un poco también cuál es la realidad social, religiosa, socio-religiosa del País Vasco. Hicimos un trabajo digamos, más exhaustivo y de completar la información que teníamos del Atlas, que es un resultado del 2010, básicamente, aunque se publicó en el 2011, entonces, bueno, de cómo había sido estos últimos 3 años, para precisar aún más cuál es la población objeto de estudio, ¿no? De las confesiones minoritarias, sobre todo a través de las entidades religiosas minoritarias. Y este es un poco el panorama global de la diversidad religiosa, incluyendo a la Iglesia Católica. Hemos recogido un poco las parroquias, que como podéis ver, pues bueno, 3/4 partes de las comunidades, lugares de culto, pues pertenecen a la Iglesia Católica, un 10%, que es la mayoría dentro del colectivo de las confesiones minoritarias, son iglesias evangélicas, un 5% testigos de Jehová y otro 5% comunidades musulmanas. El resto, bueno, pues lo estáis viendo, no me alargo ni con esto ni con los siguientes datos, pues para no comer el tiempo. En concreto, en cuanto a las confesiones minoritarias, como podéis ver, hay 2 columnas, una el número total de entidades, que son 295, y luego cuáles tienen lugares de culto y cuáles no. Para detectar un poco, bueno, esto es uno de los resultados también de los hallazgos que hemos encontrado de las entrevistas que hemos realizado, ¿no? Las dificultades que hay con los lugares de culto, que es algo que viene saliendo a lo largo del día de ayer y de hoy, ¿no? En concreto, en el caso de los evangélicos, hay 12 comunidades que no tenemos datos o que no tienen lugares de culto. Lo mismo ocurre con las comunidades musulmanas y con las comunidades budistas no tenemos datos precisos. Hay una cuestión que a mí me parece que yo creo que también iba al hilo de la mesa anterior, y que es un incremento constante de las comunidades o entidades religiosas minoritarias, en el caso del País Vasco. Hemos recogido una secuencia desde las primeras que se crearon allá por 1967, bueno, antes de la Constitución, y el panorama que nos muestra es este, es un crecimiento constante de confesiones minoritarias, que yo creo que no se visibiliza, y que, que con esta gráfica, pues de alguna manera se puede ver. Hay 2 picos, uno que es el año 92-93, fundamentalmente de comunidades evangélicas y de testigos de Jehová, y luego los últimos años, fundamentalmente también vinculadas a iglesias evangélicas y luego a comunidades musulmanas, que yo creo que he derivado un poco pues, de los cambios organizativos internos que hay. En cuanto al trabajo de campo que hemos realizado,
hemos realizado más de 40 entrevistas a representantes de confesiones minoritarias y de la administración pública local, en concreto ayuntamientos. Y, bueno, un poco los resultados, los temas más sensibles que han ido surgiendo tanto de un lado como del otro, digamos, de la parte de las confesiones minoritarias como de los representantes de la administración pública, tienen que ver con temas muy reiterativos, como podéis ver, ¿no?, que es el lugar de culto, las relaciones institucionales entre las confesiones minoritarias y la administración pública, relaciones con el vecindario y el uso de espacios públicos. En ese sentido, pues bueno, lo único que hacemos es, pues de alguna manera, reforzar las cuestiones que han ido saliendo en estos días, ¿no? Algunos de los resultados que ya se han dado son una serie de artículos o publicaciones, entre ellas una de las guías del observatorio sobre prácticas, la guía de prácticas de armonización que escribió Eduardo, y luego hay 3 tesis doctorales en marcha o a punto de defender dentro del equipo, ¿no? Una sobre minorías religiosas y derechos humanos y la gestión pública en la Comunidad Autónoma del País Vasco, otra sobre prácticas de armonización y símbolos religiosos y una tercera sobre el capital social en las entidades religiosas. Eso como resultados, digamos, más o menos previstos dentro del proyecto de investigación. Paralelos, es un tema que también ha salido, que bueno, está vinculado al Ayuntamiento de Bilbao. Allá por el 2011 iniciamos, yo creo que una potencial buena práctica, vamos a decirlo así, que era la creación de una mesa de participación entre la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, y todas las confesiones que están implantadas en el municipio. Y bueno, pues nos solicitaron esta asesoría pues, para participar de la mesa, que la primera reunión fue muy bien y tal, pero bueno, ya en el 2012 pues, bueno, surgió todo el tema de la modificación de la normativa de lugares de culto y bueno, pues ahí se quedó un poco la mesa y no llegó a ser más que un germen de una posible buena práctica, ¿no? Y actualmente, pues bueno, la situación está en la que ya conocéis, ¿no? Con recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y bueno, algunas quejas ante la Defensora del Pueblo y el Ararteko para ver si esta situación se puede enderezar. Por último, nos faltaría a lo largo de este año desarrollar el objetivo 3 de la investigación, que son formular propuestas concretas de adecuación institucional o desarrollo de buenas prácticas, que diría yo que puedan ser aplicables, no como algunas otras que hemos realizado, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer este año. Sí que han ido surgiendo un poco por dar visos de qué otras líneas de investigación podemos desarrollar, muy brevemente. Están vinculadas a temas que también han ido saliendo, la cuestión de los estereotipos, discriminación, prejuicios, los retos que plantea para la convivencia vecinal, la cuestión de la diversidad religiosa y en especial pues, lo vinculado con el Islam. Sin más, más información podéis tener en la página web del Observatorio y también en la página web del Instituto. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Gorka. Ahora le voy a dar, por haberte atenido además al tiempo, y siempre me despistas con tu ubicuidad, pero en asuntos religiosos nunca se sabe. Voy a darle la palabra ahora a... tengo que mirar mis papeles. A Mar Riera, porque nos va a hablar sobre... ella es de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde existe uno de los centros, del que supongo ahora hablará, de más relieve en España en cuestión de pluralismo religioso y de religión en general. Ella nos va a hablar sobre un tema muy candente, porque es la cuestión de la gestión de la diversidad en hospitales y prisiones, que son viejos temas y viejas reivindicaciones,
en donde más de lo que quisiéramos existen muchas herencias del antiguo régimen. Cuando quieras, Amar. Pues muchas gracias. Primero de todo, agradecer a la Fundación y al Observatorio la organización de esta jornada. La verdad es que es un placer estar aquí. Segundo, decir que, como ya decía Alfonso, yo soy miembro del equipo de investigación ISOR, por lo tanto voy a hablar en nombre de un equipo de colaboradores actuales, pasados, que hemos estado en el grupo de investigación, y en particular quiero agradecer públicamente la figura de Joan Struc, que ha sido pues quien ha dirigido el centro durante muchos años. Un poco mi presentación está organizada en tres grandes partes. La primera parte os voy a explicar muy brevemente las líneas de investigación que estamos siguiendo en el grupo de investigación. La segunda parte voy a focalizar más en esta investigación actual financiada por el Ministerio sobre hospitales y prisiones en España y la gestión de la diversidad religiosa en ellos. Y finalmente algunos retos muy generales para el futuro. Líneas principales de investigación. El ISOR, la primera línea fundamental de investigación que tenemos es la línea sobre las comunidades religiosas en el mundo contemporáneo. El mapa de la religión de Cataluña, que empezó en el año 2000-2001, en cierto modo abrió la veda a todas estas investigaciones que luego se han ido realizando en el territorio. Fue una investigación que tuvo un alcance de más de 10 años y que en cierto modo pues sigue un poco aún ahí. Ha ido acompañada de un tipo de investigaciones más focalizadas sobre comunidades concretas. Por ejemplo, me refiero pues, a tesis doctorales pues, sobre la comunidad judía, sobre la comunidad musulmana, tesinas de máster sobre las comunidades africanas pentecostales, es decir, estudios que ya focalizaban sobre comunidades concretas. Esta ha sido la primera línea de investigación que sigue vigente. La segunda gran línea de investigación del ISOR es religiones, espacio público y políticas públicas. Aquí tenemos dos grandes ámbitos. El primero es sobre instituciones públicas, hospitales, prisiones, pero también hemos realizado investigaciones sobre escuelas, ámbito funerario. Muchas de estas investigaciones luego han dado lugar a la publicación de guías para la gestión de la diversidad religiosa financiadas por la Generalitat de Cataluña. Y la segunda gran línea, que es gestión local de la diversidad religiosa, ya focalizando mucho más sobre el ámbito local, esto financiado básicamente por la Diputación de Barcelona, publicado, pensaba que desgraciadamente en catalán o en inglés vamos a solucionar pronto el tema del español, pero que tiene una relevancia creciente y seguimos en esta línea ahora sobre un pequeño proyecto sobre el burka, otro sobre el ámbito, la percepciones políticas de diversidad y bueno. Y una tercera gran línea de investigación que un poco se sitúa a los márgenes del diálogo aquí, pero que es importante y toma cada vez más relevancia, que es las nuevas expresiones de espiritualidad y atribución de sentido, es decir, todo lo que se refiere a nuevas formas de espiritualidad, terapias alternativas, por ejemplo, ahora con una investigación sobre el yoga en la prisión financiado por el Centro de Estudios Jurídicos. Hecho este marco general de nuestra investigación, voy a presentarles muy brevemente el que es el proyecto principal que ahora tenemos entre manos. Es un proyecto de 4 años de duración sobre la gestión de la diversidad religiosa en España, en prisiones y hospitales. El trabajo de campo se ha realizado mayoritariamente en Andalucía y en Cataluña. Un poco la pregunta inicial de la investigación era cómo estas dos instituciones públicas responden a la diversidad religiosa y a la secularización creciente que hay en España, un poco a los dos retos, ¿no? Porque aquí hablamos mucho de diversidad, pero también hay una secularización que Alfonso conoce bien, que crece y que también genera unos retos determinados. Un poco esta era la intención general y partíamos de dos hipótesis iniciales. La primera hipótesis se preguntaba sobre el modelo español. ¿Cuál es el modelo español de gestión de la diversidad religiosa? Todos parece que tenemos claro el modelo canadiense, el modelo británico, el modelo australiano, pero ¿cuál es el español? ¿Cómo desde aquí podemos trazar un modelo? ¿Podemos identificar algunas pautas que nos ayuden a explicar dónde se ubica España en este marco europeo internacional? Y la segunda pregunta, ya más relativa al rol de la Iglesia Católica, ¿no? Esta mañana se ha dicho es importante conocer las minorías religiosas, pero también conocer cómo la Iglesia Católica responde a este crecimiento de la diversidad, cómo se posiciona delante de este escenario.
Este fue un poco la metodología y el trabajo de campo. Nos centramos en 3 dimensiones principales, que es asistencia religiosa, es decir, básicamente las personas que se encargan de ello, los lugares de culto, lugares de oración, espacios multiconfesionales, de silencio y demás. Y la tercera dimensión, que es la gestión de las necesidades concretas, demandas específicas, por ejemplo, la celebración del Ramadán en la cárcel o las transfusiones o todas estas cuestiones que son importantes en la vivencia plena de la religiosidad cuando estás en un hospital o en una prisión. Un poco hemos llevado a cabo análisis de caso en 6 hospitales y 6 prisiones, a 74 entrevistas y observación etnográfica, que es lo que quizá nos ha dado más conocimiento sobre el terreno. Hemos pedido a diversos ministros de culto, a voluntarios, poderlos acompañar en su tarea por prisiones y hospitales. Hemos intentado estar tiempo en estas instituciones para poder captar todo aquello que el análisis del marco legal o marco político no te permite entender. Muy rápido, los ejes de análisis principales. La primera cuestión importante a entender es que, en cierto modo, para comprender el modelo español tenemos que entender que el ámbito legal, el ámbito político y el marco institucional concreto de prisiones y hospitales a veces funcionan de forma autónoma, relativamente independiente e incluso en algunas ocasiones en contradicción, es decir, lo que hacen los agentes políticos, lo que dice el marco legal y lo que sucede en la microdinámica cotidiana de los centros no coincide al 100% y, por tanto, hemos hecho un análisis aún en elaboración que distingue claramente estos 3 modelos e intentamos ver cómo se interrelacionan estos 3 niveles. Un poco los temas relevantes que nos salen de la investigación, que no voy a poder profundizar, pero para solo puntualizar. La primera es la brecha relevante entre los 3 ámbitos. A veces hay un esfuerzo político muy importante para favorecer la acomodación, la gestión de la diversidad religiosa, que no se traduce en una gestión real por parte de los centros. Esto, por ejemplo, solo a modo ilustrativo, pero es las indicaciones de dos hospitales que indican su espacio de culto. Los carteles han adecuado a la nueva terminología, ya no hablan de capilla, hablan de servicio religioso, de oratorio, intentando un poco abastecer esta diversidad, pero luego llegas ahí y donde pone servicio religioso o donde pone oratorio, pues como pueden ver, no hay un cambio sustancial, es decir, es un cambio porque los actores políticos han jugado un papel claro como emprendedores de nuevos enfoques, pero esto no ha sido interiorizado, no ha sido asumido desde las instituciones. La segunda cuestión clave que ha sido comentada esta mañana, pero que es importante poner de relieve, es la importancia crucial que tienen las dinámicas informales, dadas por descontado, las tradiciones, en el funcionamiento de hospitales y prisiones. En cierto modo, la discriminación no viene tanto por una acción política, que yo creo que cada vez ha sido más valiente, y sobre todo a raíz de la fundación, a raíz del observatorio, sino que viene por dinámicas acumuladas de años, de una herencia de confesionalismo y por una forma de gestión que lleva a potenciar este tipo de cosas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Pues me refiero a lo que hemos venido llamando catolicismo banal. Utilizamos la noción del sociólogo Michael Billig, que habla de nacionalismo banal para aplicarlo en el caso católico, y me refiero a cuestiones como esta, por ejemplo, muy rápidamente. Pero esto es una prisión. Pregunté, ¿hay algún símbolo religioso en la prisión? No, ¿qué va? Aquí no tenemos símbolos. Llegué ahí, bueno, pueden ver la Virgen al fondo y dije, bueno, ¿y esta Virgen? ¡Ay! Pero es que esto es una tradición, esto casi no es una virgen. Bueno, casi no es una virgen, es una virgen y está ahí. Quizá es tomado es justificado en términos de tradición, deja de ser considerado como religión y el elemento discursivo que se utiliza para legitimar esa desigualdad es la idea de tradición. Esto es tradición y, por lo tanto, no se tiene que tomar en consideración. Bueno, es importante decir que tomar en conciencia de estas cuestiones es importante para poder crear un nuevo modelo de gestión. Hay muchos más ejemplos, muchos más matices, pero déjame. Finalmente, la comparación entre hospitales y prisiones nos da también un punto muy importante para comprender cómo se gestiona la diversidad religiosa. Claramente, las prisiones han hecho un esfuerzo muy importante para gestionar la diversidad. No es gratuito tampoco, todo el mundo sabe que las políticas de seguridad aprietan en este sentido, y también por eso una voluntad de la gestión de las prisiones para hacer este esfuerzo, más que en los hospitales, es decir, hay más estrategias de acomodación en prisiones que en hospitales, pero sin embargo, en hospitales
hay más emergencia de lo que llamamos emprendedores pro minorías. Hay algunos hospitales que son magníficos en este sentido, que hacen un trabajo muy importante, cuando otros son... la distancia entre ambas instituciones es muy grande. Hay mucho para comentar, pero un poco... Así, ya para terminar mi presentación, la revisión de las hipótesis nos ha indicado que hay un modelo de cooperación a nivel de Estado español construido desde una lógica top-down, es decir, construida con un sistema de gestión pragmático y caso a caso, que es un método de gestión muy abierto, porque luego, como decía, nos encontramos hospitales donde todo está regulado de una forma magnífica, pero también deja mucho espacio a la discrecionalidad, deja mucho espacio, en cierto modo, a la improvisación, y la improvisación inevitablemente deja entrever las dinámicas acumuladas de los años y la tradición que se hacen manifiestas. Y la segunda cuestión relativa a la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica difícilmente en el Estado español puede ser interpretada como una institución monolítica, sino que su estrategia cambia y se adapta fundamentalmente a cada ámbito y a cada espacio concreto, es decir, encontramos diferencias muy importantes al analizar la Iglesia que no nos permiten hablar como de una institución monolítica, pero sí que tenemos que afirmar claramente que la Iglesia no, el crecimiento de las minorías no supone un desafío real a la Iglesia, sino más bien una oportunidad. La emergencia de las minorías religiosas permite a la Iglesia Católica redefinir su discurso en el espacio público, a veces en términos de espiritualidad, a veces en términos también incluso de religión, y le da nuevas claves para legitimar su presencia en el Estado español. Para terminar, dejaros mi correo electrónico, la página web del grupo, el blog del proyecto, que dentro de muy poco va a estar visible, y agradeceros encarecidamente vuestra atención. Muy bien, Mar, muchas gracias, y además te has atenido perfectamente al tiempo, o sea que es de agradecer realmente. Ahora nos toca, me toca dar la palabra a Doración Castro, que es profesora de la UPV, de la Universidad del País Vasco, que nos va a hablar sobre la guía de utilización de la vía pública, las relaciones política con la religión en el modelo europeo de pluralidad en todos los niveles, en fin, con una serie de rozas muchísimo temas que me interesan muchísimo, porque tratan mucho de las cuestiones sobre identidad, de Estado, en fin. Tienes la palabra, 12 minutos. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer desde luego la invitación a la Fundación y al Observatorio, que me permiten estar aquí y haber aprendido tanto de todas las intervenciones y darme cuenta de que en realidad todos estamos como moviéndonos en el mismo sitio, aunque desde distintas perspectivas. Creo que eso se verá también en mi intervención. En realidad, yo lo que hago es presentar con mi intervención los resultados de un proyecto de investigación del grupo que dirijo, el Grupo Derecho y Diálogo Intercultural y Religioso, y voy a presentar los resultados del último proyecto de investigación, el último proyecto I+D, acerca de los instrumentos jurídicos de integración de la diversidad. O sea, lo que nos preocupaba o lo que queríamos aclarar en este proyecto era cuál era el modelo. Lo acaba de decir Mar, por eso me ha parecido que había una conexión en las mismas preocupaciones. ¿Cuál es el modelo de gestión de la diversidad español? Para abordar este tema, lo primero que hicimos fue partir de un marco europeo y entonces intentar identificar desde Europa el derecho regional del Consejo Europeo y también del derecho supranacional de la Unión Europea, ver cuál era el modelo que Europa estaba construyendo y qué modelo era el que propugnaba como el modelo a seguir por los distintos Estados europeos.
La aproximación es estrictamente jurídica, es decir, que todos los miembros del equipo somos juristas y, por lo tanto, pues la aproximación, ese es el ámbito en el que nos hemos movido, el ámbito jurídico. El resultado del análisis y del estudio del ámbito europeo lo que nos indicó es que el modelo que Europa propone es el modelo de interculturalidad. Lo llama interculturalidad y no interculturalismo. Es un modelo que va muy bien con los objetivos europeos porque persigue conseguir el objetivo que los dos organismos europeos se marcan, que es la unidad en la diversidad. Y ese objetivo está perfectamente estructurado en el modelo. El modelo se caracteriza por tener una parte de elementos comunes, los valores comunes que todos tenemos que estar de acuerdo y que están integrados por un modelo político determinado, democracia, Estado de Derecho, derechos fundamentales. Esta es la estructura jurídico-política que representa valores políticos comunes que todos debemos consensuar. Y a partir de aquí incorpora un elemento que toma del modelo del multiculturalismo y es el reconocimiento de la diversidad. Así que el modelo queda estructurado con estas dos características, una parte con valores comunes y una parte con reconocimiento de la diversidad, que es el elemento que hace dinámico el modelo. Es un modelo que se proyecta en el ámbito sociopolítico, entonces volvemos a preguntarnos, bueno, ¿y el jurista? ¿Dónde está el espacio del jurista? ¿No? Que esta es la pregunta. Es un modelo que se mueve, como digo, en el ámbito de acción político-social, que va dirigido a dos actores, por un lado los agentes públicos y por otro lado la sociedad, y que pues se va a mover en ese ámbito. El jurista, entonces, ¿qué papel tiene? Desde luego, como veremos, tiene un papel que jugar en el ámbito de la acción político-social, pero también tiene un ámbito de intervención importantísimo que en el propio libro blanco del diálogo intercultural que presenta Europa, el Consejo Europeo, lo pone de relieve, que son las precondiciones. El modelo de la interculturalidad no puede funcionar si las precondiciones no han sido sentadas, y estas precondiciones están constituidas por la igualdad. En el diálogo intercultural, que es la herramienta fundamental del modelo, solo puede prosperar, solo puede ser eficaz si los miembros que entran a dialogar son iguales. Si no, el modelo no funciona. Bueno, y aquí es donde el jurista yo creo que tiene un papel muy importante que hacer, ¿no? Y entonces, colocándonos en esta parte jurídica, intentando acercarnos al modelo desde esa perspectiva, distinguimos estos dos ámbitos, ¿no? Primero, el estrictamente jurídico de abordar el ordenamiento jurídico. Vamos a ver en qué condiciones tenemos el ordenamiento jurídico. Entonces, claro, lo primero que se advierte es un modelo con una carga histórica enorme, un modelo de asimilación prácticamente, apenas ha incorporado los instrumentos que permiten el reconocimiento de la diferencia, faltan. Y voy a poner algunos ejemplos, no puedo profundizar, pero voy a hacer como pues ejemplos muy rápidos, ¿no? O sea, lo primero que se advierte es que hay creado un sistema profundamente desigual entre las distintas confesiones religiosas. Un sistema jerarquizado en virtud del cual está la Iglesia Católica y después están las demás que tienen un régimen jurídico más o menos positivo en función de que hayan firmado o no acuerdos. Las peor paradas son aquellas confesiones que no están aquí, pero que porque no tienen acuerdos. Son confesiones simplemente inscritas. Las confesiones simplemente inscritas están en una situación realmente de una dificultad en el ejercicio de sus derechos muy importante, como se pone de relieve en el hecho de que las leyes del Estado individuales, unilaterales, que regulan los ámbitos impositivos, son los únicos grupos que no tienen finalidad de lucro que están obligados a pagar impuestos, porque no están recogidos en el elenco de aquellas asociaciones que se desgravan de los impuestos. Por lo tanto, bueno, esa es una situación, me parece, de desigualdad inexplicable todavía a esta altura de
democracia, ¿no? Ha pasado ya unos cuantos años, ya se podía haber mejorado algo más esto. Bueno, en esa línea pues podíamos ver bueno, pues muchos otros aspectos que indican que las normas son uniformes. No se han incorporado, por ejemplo, ámbitos como el descanso semanal. Tenemos la técnica de la acomodación según la terminología anglosajona, pero nosotros tenemos una propia, el ajuste razonable. El ajuste razonable es una técnica que la Directiva de Igualdad Europea se ha incorporado en el derecho español a través de la transposición que se hace de esa directiva a través de la ley de 2003, 62/2003. Por lo tanto, los instrumentos, vamos viendo que existen, pero no se usan. Otro de los instrumentos que permiten el reconocimiento de la diversidad es la excepción a la regla general. Es algo que se ha utilizado, por ejemplo, en la objeción de conciencia. Se ha utilizado. Sin embargo, hay muchas normas uniformes en las que colisionan con bienes jurídicos como la seguridad, que sirve para decir, no, pero es que es la seguridad la que está en juego, sin haber entrado en el análisis profundo de si es posible, en ese caso concreto, establecer una excepción a la regla general. ¿Por qué? Pues porque en realidad la seguridad que se está protegiendo ahí es la seguridad de cada persona. Estoy pensando, por ejemplo, en las normas citadas existentes sobre todo en ordenamientos anglosajones, de excepción del SIG a la obligatoriedad de llevar el casco. Bueno, pues en el derecho español todo ese tipo de normas de carácter uniforme, que casi siempre son normas que recogen mandatos o prohibiciones, no se han flexibilizado. Existen los instrumentos, pero no se utilizan. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que pone de relieve? Pone de relieve que los instrumentos que hacen posible el reconocimiento de la diversidad en el ámbito normativo de derecho fuerte, por utilizar expresiones anglosajonas, aunque traducidas al castellano, no se han dinamizado, ¿no? El ordenamiento todavía está sin incorporar modificaciones que serían necesarias. El derecho hay que modificarlo. Tal y como está, hay que modificarlo. No estoy de acuerdo en que vale como está y solo vamos a introducir. No, hay muchas normas que hay que modificar, porque si no, no funciona. Estamos hablando de un modelo que no va a funcionar. O que va a suponer un desgaste enorme para quien se encuentre en la diversidad y para quien pertenezca a asociaciones minoritarias. Bueno, este es un ámbito en el que trabajamos. El otro ámbito, y aquí pues las aportaciones, los resultados de este trabajo de investigación se concretaron en realidad en dos volúmenes, uno sobre interculturalidad y derecho, que se aproximaba a estos temas desde distintos ámbitos del ordenamiento, como educación, deporte, seguridad, derecho penal y acuerdos, poniendo de relieve, bueno, pues el acuerdo no se está utilizando precisamente en esa dirección, ¿no? Recoger la diversidad, ¿no? en alguna medida. Luego publicamos también una monografía específica sobre el gobierno local, diversidad religiosa y gobierno local, marco jurídico y modelos de intervención, y esta monografía tuvo un carácter comparado. Comparamos Italia y España, estos dos países, para ver en qué medida, bueno, pues cuáles eran los problemas que uno y otro planteaban. Conscientes, desde luego, de la importancia, de ahí el carácter monográfico de este estudio, de la importancia del gobierno local en este tipo de materias, ¿no? En cuyas manos está claramente la posibilidad de implementar el derecho. Claro, el estudio, ¿esto qué es lo que mostró? Pues que hay muy buenas prácticas, las hemos oído esta mañana, afortunadamente, se está trabajando y mucho en el camino correcto, pero queda muchísimo por hacer, ¿no? Hay muy malas prácticas y un ejemplo pues lo vemos en determinados municipios que lo que están haciendo es desplazar a las minorías a los polígonos industriales y dejar en el tejido urbano solamente a la Iglesia Católica. Bueno, el otro ámbito, el otro proyecto ámbito de trabajo, sobre todo se centraba en esa otra parte que es tan importante, que es de complemento del derecho fuerte, que es el llamado derecho débil, como son las guías, ya terminó, las guías, protocolos de actuación, etcétera.
Entonces, esta parte somos conscientes desde el derecho de su importancia. ¿Por qué? Pues porque es el eslabón que hace eficaz el derecho, pero que no es posible que funcione sin ese derecho fuerte, porque sin el derecho fuerte queda en un mero voluntarismo político, y eso no funciona, porque depende de la voluntad de querer hacerlo o no. En este ámbito también aportamos una guía, dos guías, la vía pública y libertad religiosa, y una guía sobre el registro de entidades religiosas. Bueno, yo ya termino simplemente con una reflexión de carácter muy general. Creo que el modelo de interculturalidad pues, es un modelo que puede funcionar, pero, por otro lado, como desde la perspectiva del derecho, lo que digo es que o cambiamos muchas cosas desde el punto de vista jurídico, o el modelo, me temo mucho, que tendrá serias dificultades para poder pues, ser desarrollado eficazmente en la práctica. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Adoración. Vamos a encogernos un poco. Sí. Porque vamos a escuchar ahora a Ana Planet, que es una ilustre arabista que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, y que va a hablar de la transnacionalidad y la diplomacia pública como elemento de la gestión pública del Islam en España. ¿Qué es ser musulmán y en una sociedad y en un contexto como el español, tan diferente del que los musulmanes están acostumbrados a vivir en general? Bien, pues Ana, tienes, como todos, la democracia es eso, 12 minutos. ¿Me has dicho 2, Alfonso? 12. Buenos días, casi buenas tardes a todas y a todos. Gracias realmente al Observatorio del Pluralismo Religioso en España, a la Fundación, al Ministerio de Justicia que les ampara y a esta casa por haber tenido esta iniciativa y por haber considerado importante que estuviéramos presentes hoy aquí. Yo soy Ana Planet, pero vengo en representación de un grupo bastante amplio de gente, en la medida en que lo que pongo en la mesa es una línea de investigación que se está manteniendo a la vez desde el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid, que está dirigido por Bernabé López García y por mí mismo, y desde el TEMIR, que es un grupo especial de trabajo, un taller de estudios sobre las minorías religiosas en la Universidad de Castilla-La Mancha, que dirige mi colega, también arabista, Miguel Hernando de Larramendi. Como os decía, esto es una línea de investigación de dos grupos que mantienen desde hace ya un tiempo largo una relación muy estrecha, como muchos de los que aquí estamos, con la Fundación, gracias a la posibilidad de trabajar en el ámbito específico de la pluralidad religiosa en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, que nos ofrecieron en su momento y que dio como producto dos monografías de las que estamos ambos equipos muy orgullosos, que son Arraigados, en el caso de la Comunidad de Madrid, y Religión.es, en el caso de Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, colaboraciones puntuales de asesoría en GESDIVERE y en ese trabajo sostenido que está realizando la Fundación. Lo que yo planteo ahora mismo, y tomando un poco la palabra de Díez de Velasco, es la posibilidad que tenemos ahora mismo en la Universidad Española, en un momento, no hay que ocultarlo, de recursos cada vez más menguantes, de no perder el ánimo y de continuar con nuestras investigaciones. En este caso, digamos que nosotros también nos hemos trasladado de lo espacial a lo temático, decía antes Díez de Velasco, pues yo diría algo así, que sería como de lo plural, de los enfoques de pluralismo, a casos más concretos, más individuales, de una religión y de unas realidades específicas, e incluso de lo nacional a lo transnacional, que es lo que actualmente estamos haciendo. Os voy a explicar un poco cómo estamos trabajando. Es un proyecto que ahora tiene un foco y que, si todo sigue bien y las fuerzas no nos fallan, que no nos fallarán, pues tiene ambición de continuarse con otros espacios geográficos y transnacionales.
Nosotros partimos de la idea de que España es una tierra de inmigración, bueno, sabéis, un complejo sistema legal, social, de integración de minorías, muchas de ellas de procedencia extranjera, de inmigrantes, y que efectivamente, en nuestro punto de partida, contamos con algo rico, que es esa posibilidad legal de reconocimiento, de interlocución de las minorías religiosas, ese esfuerzo que tiene el Estado español de no ser ajeno a la presencia de estas minorías. Pero sin perder de vista la idea de que una buena parte de estas minorías, insisto, son minorías que además de ser minorías, tienen como un rasgo distintivo que son extranjeros, o por lo menos han sido extranjeros en sus primeros momentos de instalación aquí. La hipótesis que estamos manejando es que, bueno, efectivamente nosotros pensamos que cada vez es más difícil mantener el foco en una realidad nacional, porque efectivamente la construcción de un espacio transnacional islámico que nace de determinados países, en este caso estamos empezando por Marruecos y seguiremos, nos muestra un mapa de trabajo extremadamente rico. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, España es un territorio más de los territorios de instalación, es decir, que España tiene sus especificidades, pero existe la posibilidad de comparar. Existe la posibilidad de considerar que en ese espacio transnacional islámico no solamente hay un actor principal, un solo Estado, como sería el caso de Marruecos, sino que hay otros países que participan. Pensamos en Marruecos, pensamos en Pakistán, pensamos en Argelia, pero pensamos también en algunos países del ámbito islámico que no tienen una presencia importante, que no tienen una emigración importante, pero son, digamos, agentes muy activos de acciones transnacionales. Luego os explicaré un poquito cómo. Y luego, además, lo vamos, digamos, complicando con la idea de que en ese análisis multinivel que nosotros estamos haciendo, no deberíamos en ningún caso reducir a estos estados a sus vertientes estatales, sino que tendríamos que entender que hay otros grupos sociales, hay otros movimientos, hay otros intereses que tienen un enfoque religioso y que también se benefician de las posibilidades que la transnacionalidad y el transnacionalismo traen. De manera que es un gran panorama en el que no se trata ni de medir para valorar positivamente un efecto ni otro, no hay ninguna aproximación securitaria al asunto, sino simplemente entender que no estamos en un mapa cerrado nacional, que no tiene sentido seguir intentando entender los procesos como nacionales, sino que es en lo transnacional donde a lo mejor podemos encontrar pistas de colaboración, de sinergias, en fin. Posibilidades de trabajo futuro, podéis imaginar que no sería simplemente, ahora estamos trabajando con Marruecos, tendríamos que agotar otros países y otras realidades. Porque voy a exponer en 4 minutos lo que estamos viendo en los primeros resultados de la investigación. Marruecos hace cosas. Marruecos como Estado. Marruecos hace cosas, Marruecos efectivamente está en un momento muy concreto de su desarrollo político, ahora os explicaré, y existe, digamos, una modernización de la gestión de lo religioso, una modernización, nuevos conceptos para trabajar con la emigración. Y esas dos realidades hacen que parámetros que estábamos utilizando, por ejemplo, en los primeros 90, no nos sirvan para entender cuáles son las políticas actuales marroquíes, ni en el ámbito religioso, ni en el ámbito de la emigración. Y eso que hace Marruecos tiene un impacto cierto en los territorios de acogida, de instalación de la población emigrada, ¿no? Y ese impacto es un impacto que a nosotros nos interesa analizar en términos de dinámicas, es decir, cómo están interactuando los individuos, las políticas, cómo unas políticas afectan o se ven alimentadas por las otras, cómo se producen esos elementos de concurrencia, de competición, porque también tenemos que tener en cuenta, y esto es el pequeño aspecto comparativo, y es que en otros países europeos se está trabajando de manera diferente. Entonces, bueno, hay casos específicos, como por ejemplo Holanda, en el que ya hace bastante tiempo que se han incorporado a la agenda de cooperación y de relaciones bilaterales las cuestiones de religión entre Marruecos y los Países Bajos, ¿no? Yo no digo que sea ni bueno ni malo, pero es cierto que hay otras posibles soluciones en el ámbito europeo. De igual manera, también os quería decir es que efectivamente Marruecos no es un actor monolítico y eso es quizás lo que a nosotros ahora mismo nos plantea mayor problema, entender que no es solamente la política estatal la que tenemos que analizar, sino también otras políticas y otras estrategias de grupos o incluso de individuos particulares que están generando unas ideologías y unas ideas, unos discursos que están al servicio de todos. Si quisiéramos hacer un planteamiento histórico tanto de lo migratorio como de lo
como de lo religioso en Marruecos. En lo migratorio podríamos decir que Marruecos ha viajado en estos últimos 40 años desde posiciones muy reduccionistas, es decir, de todo un modelo de amicales, en el que venía a decir algo así como: tú te marchas, vas a trabajar fuera, tu presencia en el país de instalación tiene que ser la de buen trabajador, tu relación con nosotros como proveedores de servicio consular es la idónea y, por favor, no participación, ni en lo religioso, ni en lo asociativo, ni en lo sindical, es decir, perfil bajo para estos emigrantes. Sin embargo, andando el tiempo, y en esto la década de los 90 y sobre todo el fin de reino de Hassan II y la llegada de Mohamed VI al poder, va evolucionando hacia una mayor participación, hacia intentar mover a una mayor participación a los emigrantes marroquíes. Yo siempre digo que quizás no es algo que se haya querido voluntariamente, sino que la propia sinergia de estas poblaciones lo ha facilitado. De manera que en el caso de Marruecos se han tenido que desarrollar políticas extremadamente complejas y que tienen que ver con la emigración y tienen que ver con la religión a la vez, porque si analizamos simplemente las dos grandes instituciones que Marruecos ha desarrollado en las 2 últimas décadas, y tomo como referencia la creación de la Fundación Hassan II para los marroquíes residentes en el extranjero, que es de 1990, todavía con Hassan II, o el Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero, que es del 2007, si no me equivoco, es decir, muy actual. Estamos viendo como en ambas propuestas, que, insisto, tienen como objetivo facilitar la vida cotidiana y la vinculación de los marroquíes en el exterior con el Marruecos que permanece, digamos, en el territorio. En los dos hay importantes elementos que tienen que ver con la religión. En el caso de la Fundación Hassan II, y eso es algo que estoy ahora mismo intentando aclarar, hay toda una acción en materia religiosa, hay un programa de animación religiosa que es público, en la propia Fundación puedes consultar cuáles son los objetivos, y además son objetivos que vienen siendo de antiguos, es decir, la Fundación Hassan II interesa porque ya son años trabajando. Hablan de cómo hacer para que las cuestiones religiosas tengan un tratamiento específico en los territorios de instalación, cómo seleccionar personas que sean capaces de intervenir y cómo se puede hacer para generar embajadores de este Islam de apertura, tolerancia y convivencia, que es el Islam que actualmente se vive en Marruecos. Por supuesto, toda esa posibilidad de concertación con universidades, con iglesias, diálogos interreligiosos y toda una serie de iniciativas de acompañamiento, algunas de las cuales a veces surgen y aparecen y desaparecen. Ahí estamos analizando un poco también los recursos económicos que Marruecos pone a disposición de esta fundación, que todavía hoy en día existe, con un nuevo elemento que es el que actualmente a mí más me interesa, porque trabaja sobre religión, pero trabaja también sobre ciudadanía y posibilidad de participación en el país de instalación sin renunciar a la participación en el país de origen, que es el Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero, que más allá de su presidente, secretarios y miembros electos, tiene 7 instituciones destacadas, digamos, que forman parte del entramado marroquí y que también ayudan al Consejo en su acción exterior, 2 de las cuales, de 7, 2, son tan relevantes como el Consejo Superior de los Ulemas y el Consejo Superior de los Ulemas de Europa, puestos al mismo nivel desde el punto de vista de la Fundación, de esta comisión, de este Consejo, que el Consejo Consultivo de los Derechos Humanos o el Defensor del Pueblo, el Diwan el-Madalim en Marruecos, o el Instituto Real de la Cultura Masij. Es decir, que lo religioso tiene un peso muy importante desde el punto de vista institucional. Ya con esto acabo, dificultades de medir, y dejo en la mesa lo que a los sociólogos, a los politólogos trabajamos de una manera, los sociólogos trabajan de otra, y es la dificultad de medir. ¿Cómo medir el impacto que estas políticas están teniendo aquí y cómo medir el impacto que esas políticas tienen a la vez en el campo religioso y en la vida cotidiana en Marruecos, ¿no? Marruecos actualmente está sufriendo un proceso que me atrevería incluso en algún momento, Alfonso, a hablar de secularización, pero eso tendríamos que discutirlo, en el que efectivamente, junto con la modernización de los medios de comunicación, la modernización del discurso, la distinta política clarísima que tiene el Ministerio de Asuntos Religiosos en Marruecos, está, digamos, reconociendo implícitamente la existencia de otras maneras de referenciarse con lo religioso también en la población marroquí.
Eso que sucede en Marruecos, evidentemente, puede estar o no sucediendo también en la comunidad marroquí que se instala aquí, ¿no? De manera que estamos, como veis, en un proceso importante de investigación, con muchos campos abiertos, intentando capitalizar nuestros conocimientos previos sobre Marruecos, sobre el pluralismo religioso y, por supuesto, abiertos a todas las colaboraciones posibles. Me pasa un minuto. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Para mí, en mi reloj no te habías pasado, o sea que dobles gracias. Bueno, es un momento para hacer un par de minutos, me van a permitir, en los cuales, en primer lugar, agradezca, que no lo he hecho antes, a la Fundación, a la Subdirección General, a la Fundación y al Observatorio, porque, bueno, estos 2 días he aprendido mucho y creo que esta mesa ha sido un ejemplo de lo que tenemos que agradecer, cómo con la tribu de los investigadores que estamos en las universidades han sido capaces de hacer algo útil con nosotros, sí que sirva de precedente. Sí quería llamar la atención porque, aparte del agradecimiento por la invitación, yo quiero agradecerle como sociólogo y como investigador en temas de religión y de secularización. Te sorprendería mucho que he cambiado mucho mi noción de secularización. Que realmente el modelo español, ese que, como hemos visto, todavía tendríamos que tener un nombre que darle, una manera de concebirlo, y no debemos renunciar a eso, porque me parece que es de lo que hay en Europa, de los modelos más inteligentes políticamente hablando, políticamente en el sentido profundo de la política, que produce bienestar en todos aquellos que vivimos en el territorio de este Estado. Y es que lo que ha hecho la política española, que por lo que vemos es de los pocos campos en donde hay una cierta continuidad en el hacer, loado sea quien tenga que ser, puesto que estamos en un lugar pluralista, y lo que se ha venido haciendo, y el eje fundamental ha sido Dirección General, ahora Subdirección General, pero Fundación y Observatorio, ha sido el establecer claramente que la religión en un país de tirios y de troyanos no es un mal, o puede no ser un mal, siempre que se trate de la debida manera. De primeras, como la cuestión del pluralismo se ha hecho mucho más pertinente y fuerte en los momentos, en el decenio que España ha sufrido una inmigración muy fuerte, un flujo de inmigración muy fuerte, pues es un momento fundamental para reflexionar y para hacer lo que ha hecho este trío de Ministerio de Justicia, Fundación, Observatorio, que es de tener claro que la religión es un mecanismo de integración social y que precisamente en las épocas que estamos no sobran los mecanismos generales de integración social. De manera que desperdiciar, sobre todo en las confesiones religiosas de gente que se une por esta cuestión, desperdiciar esa fuerza de integración sería absurdo y bárbaro. Pero claro, estamos en un país roto, como siempre, no hay más que leer el periódico, en la política, en la religión, en muchísimas cosas, en el norte y en el sur, en fin, en la pobreza. Es un país en el que realmente estamos en una doble inercia, porque por un lado, la vieja España, que nunca se consideró maltrecha por la vieja tradición, no solamente del franquismo, sino la vieja tradición española del nacionalcatolicismo, como has mostrado tú bien,
que viene de muchos siglos, la ocultación sistemática de ciertas religiones y de la no religión en España, que ha sido otra de los ingredientes fuertes, ¿no? Por un lado, eso ha creado una inercia de una laicidad, una noción de laicidad fuerte, dura, que es propia del proceso de modernización cuando el Estado tenía en los diversos países europeos que luchar contra el monopolio de una iglesia que controlaba el bien y el mal, etc., ¿no? De manera que esa vieja laicidad es de una época. En estos momentos, en la noción de laicidad, ayer se hablaba del informe de Bouchard-Taylor, ¿no?, que es otra manera de considerar laicidad abierta, otras formas de laicidad. Y la otra inercia, claro, es la de la tradición religiosa católica dura, y entonces entre estas dos inercias, yo creo que este pequeño eje que hay en España, en el que nos ha convocado hoy aquí, es aquello que nos puede hacer ver que hay un tercero en la sociedad, que es bastante nuevo, que es una serie de confesiones religiosas que son visibles y que nos puede hacer, esperemos que de una vez por todas, recapacitar en que somos una sociedad plural por todas partes por donde la miremos. Bueno, yo creo que estos días hemos visto una cantidad de elementos para analizar la situación muy interesantes y que yo creo que es un momento en que empecemos también a pensar los académicos en cómo definir el modelo español, siempre que no sea una definición que anquilose realmente el modelo, porque una de las características del modelo es, primero, la religión es un mecanismo de integración y, segundo, flexibilidad, capacidad para corregir y sensibilidad para detectar dónde están los problemas que obviamente existen en este país. Bueno, pues sin más, yo creo que la dirección nos puede dar no sé cuántos minutos, Puerto. 5 minutillos. Bueno, hasta y media entonces, ¿no? Nos dejas. Vale. Bueno, pues entonces le ruego, eso sí, por favor, que sean concretos en las preguntas para no agotar los 5 minutos en la primera cuestión. Sí. Muchas gracias. Está operativo, ¿verdad? Bien. Serían muchas las cosas que podría preguntar porque el tema es verdaderamente rico y amplio. Voy a limitarme a hacer una observación muy breve. Como representante budista, tengo que agradecer públicamente el trabajo del profesor Díez de Velasco sobre el budismo en España, que, bueno, aparte de que en este momento pues puede ser el libro en cuya lectura coinciden más budistas, y espero que siga así, es un instrumento esencial para conocer la realidad de nuestra confesión en este país. Muchas gracias por ello, Paco. Gracias a la organización, porque yo particularmente he aprendido mucho. En mi caso no es muy difícil porque, dada mi carencia de conocimientos, pues siempre se aprende. Y voy a hacer una pregunta concreta a una de las intervinientes, concretamente a Mar Griera. Bueno, habida cuenta del poco tiempo que ha habido en las intervenciones, he visto en el PowerPoint, pues muy al final, una cosa cuyo desarrollo se me ha quedado pendiente, pero en la que coincido plenamente. No la voy a ser capaz de reproducir de forma literal, pero decía algo así como la presencia de confesiones minoritarias no es un problema para la Iglesia Católica, sino lo contrario. Me gustaría que lo desarrollara un poquito, si es posible. Gracias. Más que nada, fruto del trabajo de campo, vemos poner un ejemplo muy concreto. En el marco de hospitales paliativos, medicina paliativa, el hecho de la diversidad religiosa, de que el tema esté en la agenda pública, de que los profesionales estén dispuestos a hablar de ello, permite a la Iglesia Católica, en este caso concreto, por ejemplo, relegitimar su presencia en paliativos, hacer valer su historial en este campo y
redefinir en términos de lenguaje de espiritualidad en vez de religión su rol en el hospital, lo que los convierte en unos actores que, de pasar a ser como mal vistos, mal considerados por el personal médico en muchos hospitales en este conflicto secular católico, pasan a ser vistos como agentes claves para la incorporación de las minorías y para la incorporación de este lenguaje más global, más sobre espiritualidad, que está ganando mucho espacio y que no hemos hablado, pero que es importante, ¿no? Este es un ejemplo pequeño, para no alargarme, pero que muestra cómo muchas veces el hecho de que la diversidad religiosa entre a la agenda pública ayuda a la Iglesia Católica a redefinir su espacio público y su rol en las instituciones públicas, ¿no? También enfatizando que hablamos de una Iglesia Católica para nada monolítica, y que nos encontramos con casos que están a distancia, a años luz, ¿no? Bueno, un poco... Estamos pendientes de publicar algo en eso. Tenemos otra palabra pedida y yo creo que doy la última palabra. I'm going to speak in English. So my name is Solange Lefebvre from Canada. I thank you all. My question is about a comparison with France. Obviously, there's a national Catholicism in Spain that you don't find in France, of course, but regarding visibility of religion, to any of you, is there a certain problem with the visibility of minority religions in Spain? Because in France it's obvious, because of secularism, they forbid the hijab, certain religious symbols are not welcome, they don't want ethnic religious groups to be too visible. Do you find something similar in Spain, or is it very different? ¿Quién quiere? Bueno, con vulgue, ¿eh? No. Bueno, tú. Ana, tú que responsable. I don't know if I should speak English or better Spanish, but I think quite different. No, español. Entonces es inglés-español. A ver, en el caso, efectivamente, ayer se decía, comparar es complicado. En el caso de la esfera pública y las dificultades que puede haber en el mantenimiento de los símbolos religiosos en España ha habido momentos de cierta tensión para retirar del espacio público los símbolos religiosos. Es algo que se ha conseguido, sobre todo en lo que tiene que ver con los edificios públicos, no en todas las escuelas, evidentemente, porque hay escuelas confesionales donde no han tenido la obligación de retirarlo. Yo creo que el debate actual está, como en Francia, en los símbolos que tienen que ver con el individuo, ¿no? Es decir, con las cuestiones vestimentarias. Y aquí el debate está muy lejos de estar tan enconado, o sea, tan complejo como está en Francia. Yo creo que si seguimos con cierta sensibilidad, como apuntaba Pérez Agote, vamos a conseguir salvarnos de esa dinámica de exclusión, de esa dinámica de conflictos, porque realmente la sociedad española sabe ya bien claramente que conflictos con las iglesias no es interesante. Entonces yo creo que estamos en momentos críticos, pero yo soy bastante positiva. En el espacio público está conseguido el estándar y ahora el reto es lo individual, pero yo soy optimista, Solange. Creo que los términos del debate aquí son mucho más calmados, pese a las cuestiones puntuales que ha apuntado, por ejemplo, Munir Benjelloun sobre el uso del burka en un par de municipios catalanes. No son más que anécdotas, realmente. En Cataluña, ¿qué piensan? Como sociólogo intervenir, porque es un tema, yo además estoy en las dos culturas. Soy profesor aquí en Madrid, pero soy miembro de un instituto de investigación en París, ¿no? Y realmente lo que en Francia, con su religión, entre comillas, republicana, no ha sabido aceptar. El paradigma de la posición francesa ha sido el informe Stasi, que realmente no ha comprendido, y ahí en el informe Stasi había dos sociólogos, por azar amigos míos, Alain Touraine y Jean Bovero, y solamente uno de ellos
se abstuvo en la votación final del informe. Es el informe, supongo que lo saben, pero es el que dio lugar a la negativa francesa a la utilización de velo en las escuelas públicas francesas. Lo que no ha comprendido, lo que no comprendieron, y además se lo he dicho a los dos sociólogos miembros, lo que no comprenden es que las personas que provienen de origen magrebí en Francia provienen de unas sociedades y, por lo tanto, incorporan una cultura que no está en absoluto diferenciada con la religión. Lo que para el gobierno francés era un símbolo religioso, la utilización del velo, una niña no puede comprenderlo porque es, por supuesto, un símbolo religioso, pero es un símbolo religioso, guión cultural, guión familiar, es lo que lleva mi madre, guión, si me apura usted, político, porque si lo hacen tan mal ya hay una negativa. Es decir, que ayer veíamos la colega canadiense que nos decía que no es lo mismo la igualdad que la equidad. Si tratas a todo el mundo igual en situaciones que son desiguales, probablemente el resultado puede ser francamente negativo en contra de lo que estás pensando. Y yo creo que en España, en ese sentido, se han dado cuenta de que las situaciones son muy diversas porque nos ha venido un aluvión tan fuerte de gentes tan distintas, afortunadamente, en nuestra sociedad, que no hemos tenido más remedio que, como se dice en castellano, espabilarnos, ¿no? Ponernos a pensar. Una última palabra que dice que no, pues... Solo es una matización, y es que yo creo que el 80 o el 90% de las capillas en los establecimientos públicos de hospitales, cárceles, son católicas. No se puede decir que eso se ha solventado. O sea, no, es que se ha dicho que lo del velo, pero que los espacios públicos no, que se quiten los crucifijos. Las capillas son de uso católico y lo que ha ocurrido ahora es que se han cedido a la Iglesia Católica, y entonces cuando uno va dice, bueno, búsquese usted otro lugar, cosa que yo creo que es una situación, hay que buscar soluciones mejores, este no es el espacio, pero que hay un problema gordo con los espacios, las capillas de titularidad pública, que debe solventarse pacíficamente, pero todavía no se ha hecho. Esperemos que se haga pronto. Muy bien. Pues, si les parece bien, acabamos aquí. Muchas gracias a todos.